Profe, siempre en esa materia me pasa el tiempo rápido. Sí, claro, es que esta materia hablamos bastante, Carreta. Siempre que me doy cuenta ya son las 40. Ujú. Bueno, vamos a ver qué nos rinda con el tallercito para que no queden con tantas dudas. Listo, lo de los ángulos, entonces usted dirá, pues si todos sus lados son iguales, si usted ya contestó en la primera que todos sus lados son iguales, ¿será que sus ángulos serán iguales? Usted responderá. Pues sí. No entendí bien. Ah, bueno, ojo, por ejemplo, miren la figura que abajo de las figuras aparecen unos numeritos y unas operaciones. Piensen esas operaciones que le están dando a entender, ¿sí? ¿De qué están hablando esas operaciones también? Pero, profe, porque no llegué a... ¿Cuánto mide cada lado? Profe, pues mira, yo en la primera también coloqué sobre sus ángulos. ¿Será que tengo que volver a escribir? Pues sí, como para dar claridad. Ya, yo coloqué, en la figura se observa independiente, sus lados son iguales. Se observa que solo indican un ángulo, lo cual da a entender que sus otros ángulos son de igual medida. Bueno, pues entonces podrías repetir eso en la B. O, bueno, sí, pues para que quede como señor que sí la respondiste, ¿sí? Bueno. Pues yo la vez no la entendí. Sobre todo sus ¿Tú ángulos. sabes cuáles son los ángulos de las figuras? Partamos de ese hecho. Todos reconocen que es un ángulo en una figura, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en el cuadrado, ¿cuál es? 90 grados. Como la esquinita. El punto A. Sí, por ahí hay un micrófono que suena raro. Ojo ahí. Silencienos a todos y volvemos a encender. Ya, ahí ya. Creo que ya encontré quién era el del sonido. Listo, entonces en ese sentido, pues ya vieron que en las figuras se representa el ángulo y es esa curvita que se ve en cada una de las figuras y que tiene un nombre, ¿sí? ¿Sí lo ven? Sí, señor, este que dice B, A. A, B y Y, ¿sí? Ajá. Que son alfa, beta y otra que no me acuerdo cómo se llama, la Y, gamma, creo que es. En ese sentido... Ahí es una Y y ya. Bueno, sí. Como lo quieran llamar, para que les quede más fácil. En ese sentido, pues, esos son sus ángulos y, pues, por ejemplo, ¿cuántos ángulos tiene el cuadrado? 4. 4. ¿Sí? Que son en cada una de sus esquinas la medida de la amplitud entre los lados. Lo mismo pasaría con el octágono y el... Profe, tengo problemas con este computador. Ah, chanfle. No, en serio. Ay, Sí, yo entiendo. ¿qué le pasó a Entonces, esto? con cada una de las figuras, pues vemos que hay una cierta cantidad de ángulos. Y nos están preguntando es, por cada figura, por ejemplo, en el cuadrado, como hay 4 ángulos, ¿esos 4 ángulos son iguales? ¿Miden lo mismo? Sí. ¿Son del mismo tamaño? Ay, no, Pipe. Sí. Entonces ustedes dicen, bueno, en el cuadrado son iguales por bla, 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 bla. En el octágono, en el hexágono, ¿serán iguales todos? Entonces ustedes Sí, profe. dirán sí por alguna razón, algún motivo. Bueno, si sus lados... Profe, son iguales, se llama pues esa los figura? ángulos también. ¿Cuál? Profe, ¿Cuál, Lacey? La que está al lado de El azul. el de la mitad. El de la mitad. Pipe, Octágono, tiene 8 hexágono. lados, por eso se llama ¿Y el otro? octágono. profe, Hexágono. Hexágono. Gracias. profe. Señora. ¿Me puedes conectar un momentico? Es que no sé qué le pasó a este computador, de verdad. Sí, y se vuelve a conectar y si no alcanza a volverse a conectar, entonces le toca ver por Classroom la clase. Listo. Es horrible ver el video. Uy. Pero ya se movió. Listo. Siguientes preguntas, ¿alguna sobre las otras Profe, preguntas? espere, vamos ¿Dudas? respondiendo. Usted sabe que acá estamos respondiendo entre todos. Pues sí, pero la idea es que la agilicemos para que podamos, porque son 3 puntos y en cada punto hay preguntas. Ay, sí, no, sí está muy largo, de verdad. ¡Ah! Hagámosla aquí entre todos y así no rinde y ya. Sí, Sí, apagué. para que no nos deje Entonces, tarea. movámosle. No, Porque no nos deje tarea el profesor, ¿cierto? Sí. en matemáticas... No es tarea, es trabajo que les queda. Ay, Ustedes son profe, bien y lo llorones, mismo, Tarea. casi lo mismo. Tarea. No, que ustedes tienen Lo una hora, único que Menos cambia una es hora en la el que tienen nombre. que hacer trabajos. Entonces ya. Menos mal es tarea para Tarea en clase. ¿Cómo? ¿Quién dijo que tocaba hacer? El taller. Menos mal es tarea Estamos en para el la casa y taller. no para mí.
Las tareas son para la casa, pero yo como estoy en un apartamento, Tarea en entonces no las hago. clase. Ajá. Eh, ¿Quién tiene pájaros? yo. Están ¿Cuántos? allá atrás, mira. 4. 2 chiquitos y 2 grandes. Una chismosa y otra blanca. Listo, para el punto C, punto D, punto E, por eso les digo que analicen bien las figuras y lo que aparece debajo de cada figura, ¿listo? Esas operaciones que aparecen ahí, para que hagan el análisis a ver qué podrían pensarse ustedes. Profe, tengo una pregunta. Sí, pregúntame. Bueno, el 180 que tiene que ver. O sea, yo digo si fueran triángulos lisos, porque la medida tiene que dar 180, pero pues no es un triángulo. Pero en el transportador ahí le aparece la medida que Es- hasta 180, No, ¿no? parece no tiene que ver, Oye. porque es que mira, en el cuadrado cuando tú sumas los ángulos internos te ¿No da es la suma de todos sus 360. lados? No, porque es que da 360 el interno. Listo, perfecto. Entonces Luna pone en juego que la suma, por ejemplo, de los ángulos internos del triángulo, del cuadrado son 360, en el triángulo son 180. Ujú. Entonces preguntas de 180 qué viene siendo. Ah, es que yo en la tarea que investigué, bueno, en esta, Sí. decía que cuando habían varios triángulos dentro de la figura, cuando uno trazaba las diagonales. Entonces, Perfecto. sacaban los Entonces, triángulos. si quieren, dibujen el cuadrado en el cuaderno. En la unidad rápidamente. está, simplemente le hacemos las líneas. Ah, bueno, entonces rayen la unidad y dibujen las diagonales, ya que lo investigaron. Miren a ver qué pasa con las diagonales. En el punto C, profe, ¿Cómo así? Sí. O sea, O sea, la suma de las diagonales da 180. No. Ojo. Entonces, no Voy entendí. a escribir, voy a hacer un dibujito. Espero que lo comprendan. Y ya ustedes me dirán, ah, sí, profe, ya entendimos. Entonces, o no, profe, nos profe, enredó no, más. nos entregó más, sí. Sí, Algunas de las sí, fue más situaciones. confuso. Voy a poner el video y voy a ver si se ve. Me dicen si se ve. ¿Profe? Si me ven. ¿Me ven? ¿Ven el dibujo que está ahí? sí, señor. ¿Qué figura es? Un triángulo. Un triángulo. Triángulo. Y tiene seleccionado los ángulos, 3 ángulos, ¿sí los ven? Sí. profe. Cada uno dice que mide 60 grados. 60. 60, sí. La suma de esos tres, ¿cuánto Pues, da? 180. Son 180. Sí. 180. Si usted dibuja cualquier triángulo, y mide sus ángulos, la suma de los tres siempre da 180. A eso nos referimos, de los ángulos. Profe, no Triángulo. importa de qué ángulo sea. O siempre el ¿De qué ángulo va a ser triángulo? No, igual. no importa la forma del El triángulo. total. Por ejemplo, voy a dibujar otro, espera. Tan Otro tipo. dibujante el profe. Pues no muy dibujante, Es una pero... ejemplificación, porque si no, no entendemos un carajo. Listo. Profe, Ay, están en contra de luz y no se deja ver usted. Bueno, perdón. pero bueno, Por lo menos que se vea lo que estamos sí. dibujando. Profe, por ejemplo, este. Vean, este tiene uno de 90, ¿sí lo ven? Otro 90 y uno de Sí. 30. ¿Cuánto da 90 y 30? 110. 120. 120. 120. Para llegar a 180 falta 60. O sea que este ángulo va a medir 60. Siempre va a pasar lo mismo. Entonces, siempre 180, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. La suma de los... Matemáticas, hijo, matemáticas. En un triángulo, en los ángulos de un triángulo. A eso nos referimos, ¿sí? ¿Sí, Y en un cuadrado, En un cuadrado los ángulos miden 90 grados. ¿Cuántos ángulos tiene? 4. ¿Cuánto va la suma? 360. 360. Eso. Entonces, Pero des en cuenta, siempre tiene que medir 360. 360. Entonces, en el triángulo y en el cuadrado, en el triángulo de Llegué. cuenta que da 180, en el cuadrado da 360. Y me imagino que si aumentan los lados, aumentarán los... Ángulos. Ángulo. Sí, aumentarán sus ángulos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, profe? La suma. Señora. Ese Anderson sí. O señor. Ay, Señora. algunos se los van a entregar. Entonces, para la tercera pregunta, lo que estamos diciendo es, ¿qué dice la tercera pregunta? O la tercera ¿Hay alguna cuestión. relación entre las medidas de los ángulos y sus números de los lados? Entonces, por El ejemplo, figurero lee rápido. por ahí Luna estaba diciendo, bueno, yo averigüé algo Uy, ya comenzaron a pelear. que tiene que ver que si yo trazo las diagonales, la figura queda dividida en triángulos. Entonces, lo que yo les decía era, ven ahí la pantalla. Pues. Pues yo también la tengo ya. Sí. Entonces, cojan la figurita, por ejemplo, y vean que yo dividí
en diagonales. Diagonales, recuerden que son las líneas que unen O los sea, le vértices. trazo las líneas hasta el centro. No, el centro. Ojo, las diagonales son De vértice, punta a punta. vértice de la figura, dos vértices de la figura se unen, pero no son continuos. Con otro porque si son vértice, que un continuos- vértice se una con espere, otro vértice. Sí, pero no son continuos o están al lado, porque si son la línea que une los dos vértices que son al lado, pues es un lado, ¿no? Es un lado de la figura. En cambio, los que no son continuos forman una diagonal. ¿Sí la ven? No entendí. O sea, mira, las puntas que están en lados contrarios. ¿Sabes qué es un Sí, vértice? Con la línea. ¿Sí sabes qué es No. un Un vértice? vértice es el No. punto, ¿no? ¿Ves No, las cosas que profe. acaba de marcar aquí en el triángulo? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ah, ¿esos son los Continuos. vértices? Sí, en cada figura Ah. siempre hay vértices. Ahora, si Señor. son continuos, pues si yo trazo una línea entre los dos, pues des en cuenta que es el lado del triángulo, ¿sí? Si son continuos. Ah, entonces En cambio, en el cuadrado, los que no son continuos, por ejemplo, estos dos, si yo trazo una línea, pasa por dentro de la figura, a eso se le llama diagonal. entonces del lado a lado, o sea, el del Punta a vértice punta. del lado con el otro lado y así, Entonces, ¿sí? entonces vas uniendo vértices entre vértices que no sean continuos, o sea, que no estén al lado, que no sea el siguiente vértice, sino con los otros. El que está en lado contrario. Y no siempre el lado contrario, porque tú podrías unir un vértice con otros vértices, ¿sí? Entonces ahí tienen que mirar esas diagonales. Ah, cómo pues funcionan. sí. En ese sentido, des en cuenta que la figura que tengo acá quedó dividida en 4 triángulos, ¿sí? Sí. Y dijimos que la suma de los 3 es 100. ¿Un 80. triángulo? Es 180. Entonces vea que ahí ya Luna dijo, vea que el 180 que aparece en las ecuaciones, pues pareciera que fuera la suma de los ángulos de un triángulo, ¿sí? ¿Sí ven? En la imagen que dice 180, en todas las ecuaciones. Que ahí aparece A Entonces- igual 180. Entonces ahora miren qué serían los otros números que representarían en las figuras. Los lados Podrían ser los lados o menos la cantidad de líneas. de diagonales. Y Ajá. abajo dividido los ángulos. O Dividido en los los lados. ángulos o en los lados. Miren a ver, por Todo ejemplo. haría 90. ¿Cómo? En el, Todo cuadrado, haría 90. en el cuadrado da 90. ¿Y cuánto mide el ángulo del cuadrado? 90. Ya que vea que la parte de abajo le está diciendo, así usted podría encontrar el valor de esa figura, del ángulo de esa figura. Ahora miren con la siguiente, con la roja, ¿cuánto les da? Espera, profe, la calculadora. Que es el octágono, ¿no? Vea, ahí aparecen los 8 lados y aparece un -2. Pero vea que ahí aparece -2 y me parece que no es de la diagonal. Ese -2 es de otra cuestión, que no es la diagonal. Pero todos tienen el -2. Por eso, entonces ese -2 debe salir de otra situación de la figura. Habría que Haría analizar. 45. ¿45? ¿Seguro? Sí. 8 menos 2, 6. 180, 1080. No, me quedo mal. dividido en 8. Sí, seguramente te quedó mal operado. 135. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo de un octágono? 135. Y cada Profe, pero ángulo no es mide muy 135. grande. No, Pero no. 135 es lo que mide el ángulo. Busquen, si quieren, busquen en internet para confirmar cuánto mide el ángulo, un ángulo del octágono. Profe, ¿y Y se van a no, dar cuenta. de casualidad no tiene un videíto por ahí que nos explique, ¿no? Ay, ustedes, voy a volver a repetir lo que creo que dije alguna vez acá, y es que ustedes están desarrollando la capacidad de consulta. Ustedes deben buscar información. Yo acá les aclaro, vea que les estoy aclarando cositas. Profe, ya busqué el ángulo interno del octágono, ¿cierto? Sí. Dice, Ajá. un octágono regular tiene 8 ángulos internos de la misma graduación. Sí, Cada ángulo interno de un octágono mide 135 grados. está ahí, ¿sí ven? Cada uno mide 135. Ahí está. ¿Sí ven? Informaciones. Estamos aplicando algo que es la forma de buscarlos. esperen, vamos a todo eso entonces. Y aquí- Profe, Ujú. no. ¿Con una 15? Que En total. 1980. Que sumaste los 8 ángulos de la misma medida y eso da el total. Sí. Ajá, sí. Profe, ¿y verdad. siempre lo tengo que dividir por las partes? Sí. Sí, ahí aparece 180 por Otro 4 que son menos los 2. lados dividido o la 4, cantidad de ¿sí? triángulos. La cantidad de triángulos menos 2 dividido en 8. Sí, siempre. Entonces, que tengan menos 2 entonces. Listo. ¿Quieres ordenar las figuras? Sí, profe.
Me Listo, falta la última, espera. listo. Perfecto. Las diagonales del cuadrado fue lo que usted dibujó, ¿cierto? Sí. Una Ya lo ven, X. ténganlo ahí, eso, sí, ténganlo ahí en su retina. ¿Sí? Ya. Y en su cuaderno o en su unidad dibujado. Ahora, la explicación. ¿Sí ven este vértice? El que estoy tocando acá, con la manito. Ubíquese usted en un solo vértice. Ubíquese usted en un solo vértice en su dibujo. ¿Sí? Todos en un vértice. Ahí, prestando atención, en un vértice. Listo. Ahora, pregunta. ¿Cuántas diagonales o cuántos puntos? Es más, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos vértices puedo unir o no puedo unir a este vértice que estoy señalando para formar diagonales? ¿Cuántos no? 2. 2. ¿Sí los ven? Que es esta esquina, con este no puedo formar diagonal y con este no puedo formar diagonal. ¿Las No, ven? yo tampoco. O sea, con esos dos no formo diagonal. En cambio, con este sí formo diagonal. ¿Sí? Ahora váyanse a otra figura y hagan las diagonales de las otras figuras. De la Profe, E6. vea de que la yo E6. busqué por internet, ¿sí? Sí. El del octágono. Dice que tiene 20 diagonales. Sí, no, entonces hagan el hexágono que es más cortico. Entonces miren las diagonales del hexágono. Profe, más, yo no. todavía no entiendo Ah, lo de las diagonales. Ay, Jesús. ¿Por qué? ¿Qué Profe, pasa? aquí, ¿Qué dificultad tienen con las diagonales? o sea, ¿cómo es el orden de unir esas diagonales? Párate en un vértice. ¿Ya? ¿En cualquiera? Sí, cualquiera, de la figura, del Sí. hexágono. Párate en un vértice. Ahora, el que está al lado no lo puedes unir porque ahí formarías un lado. ¿Sí? Sí. Ahora traza la línea al siguiente, al que sigue. O sea, 2 espacios Ah, más. no puedo. Al siguiente Porque no, a también 2 formaría. espacios más. A 2 espacios más. ¿Sí me hago entender cuando digo 2 espacios más? Ah, Al siguiente sí, vértice. es No una al ya línea que. recta. Listo, traza una línea recta ahí. Sí, Ya está la primera diagonal. Devuélvete al mismo vértice que tocaste al inicio. bueno, Ahora haz una línea al siguiente vértice. ya, Van 2 diagonales. sí, Ahora devuélvete a al primer vértice y a la siguiente, al siguiente vértice. Y traza otra línea. ya, Van 3. sí, señor. ¿Sí? Con los otros Y pues 2 al vértices no otro lo no puede puedo hacer. porque Con sería los un otros 2 no lado. se puede hacer porque son lados. ¿Sí se dan cuenta? Ah, ya, ¿Cuántas O diagonales sea, pudiste hacer desde un vértice? 3. ¿Sí? Oh, ya entendí, ya entendí. Ah, Así profe, con cada entonces, vértice. Pero des en cuenta lo que acabamos de hacer con Jimena. Eso nos aclara un poco la duda del 2. ¿Se dieron cuenta ¿qué que? son con los que no puedo unir? Exacto, son los vértices con los que yo no puedo unir para formar diagonales. Siempre en las figuras son, ¿cuántos son? Por cada figura que yo no puedo utilizar un vértice. 2. 2 vértices por cada figura que yo no puedo utilizar para formar diagonales. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. ¿Todos sí se dan cuenta o hay alguien que no lo haya entendido para sí, hacerlo? pero o sea, sí, pero no. Sí, pero no, ¿qué? Espere, ya le muestro la cámara y le digo una cosita, ¿sí? Sí, me parece. Estoy dibujando una cosita acá. Sí, Profe, dibújala. entonces Dibujando la figura esa. Listo, dibújala. Yo también la voy a dibujar. Voy a ver dibujante. profe, entonces, ¿cómo se responderíamos la C? Ay, Entonces, ¿qué es lo que están preguntando específicamente? la relación entre los ángulos y el número de lados. Acabaron de ver que para encontrar los ángulos utilizamos algunas cosas o algunos otros conocimientos de la figura, algunas características. Profe, miren, O sea, sería... Sí, dime Luna, antes de que No, siga. diga. Por ejemplo, ¿por qué mide 90 grados un ángulo, por ejemplo en el cuadrado, sabiendo que tiene 4 lados, y por ejemplo en el hexágono o en el octágono mide diferente? ¿Será por la cantidad de lados? O sea, si hay esa relación con los lados, o sea, por la cantidad de lados, Sí, sé que de pronto sus ángulos van a tener un valor específico. Sí, ya que es entre más lados, pues creo que un ángulo más pequeño o más largo. ¿Más pequeño grande. o más grande? Más Bueno, ahí largo. Más entonces, grande. ustedes, eso es lo que se está preguntando ahí. ¿Se puede relacionar la medida del ángulo con la cantidad de lados que tiene la figura? Ah, sí. Entonces, Sí, y porque de ustedes acuerdo a argumentan eso, por qué. sí. Porque ya acabamos de mirar cositas, de argumentar cositas. Sandoval, ¿bien? ¿Ya? O yo la Sí. pongo acá. Ya, no, ya. Yo dibujé esta. Ya. Entonces, vea pues la cámara. Sí, Pero yo la la miro.
Entonces, espere porque no me veo. No, pero la idea es que no veamos, bueno, que veamos la figura. Eso, Ahí ahí. se ve. Todas las que hice. Creo que es esta. Pero ya Ahí. no se ve, ahí, ahora sí se ve. ¿Sí se ve o no? Sí, Sí. pero no la muevas. Córrala un porque- poquito más Más hacia abajo. bien, No, que se hágase está los viendo dos hacia por el atrás. cuaderno. Ahí, ya ahí, no ahí, ve, ahí, ya ahí. no ve. Ahí es que Ahora. hizo 3 figuras. Bueno, ahí tapo una. Hágale, hágale. Bueno, ahí, Hágale, ahí, que se nos ahí va el ya. tiempo. Hágale. Está tapando la mitad de la otra. Ay, ya. Ahí, ya, déjela ahí. Sí, Entonces, lo que yo estaba preguntando ajá. era, este de acá es el vértice que usted dijo. Un vértice, sí. Usted escoge cualquier vértice. Sí. Sí, Entonces, los lados son todos estos, ¿cierto? todos son lados, sí. Sí. Entonces, de aquí a aquí sería un vértice. Sí, ahí ya hay una diagonal. Ya uniste dos vértices. Ahora, pues, ¿Diagonal? desde ese mismo vértice que tocaste inicialmente, puedes unir con otro vértice sin que sea lado. Desde este Ajá, sin que forme lado. hasta otro. Hasta otro vértice donde forme Sí, diagonal y no forme lado. yo podría hacer 3 vértices, sí. Eso, ahí está, 3 vértices. ¿Sí ves? Sí. Y los otros dos, o sea, 3 diagonales. Y los otros Y dos estos vértices no se podrían. no se No podrían. podría Ese es el porque dos. ya es un lado. Esos son los dos que estamos diciendo que aparecen en la ecuación, ¿sí? Abajito, en los números. Ese 2 pertenece a eso, a que yo no puedo utilizar 2 vértices para formar esas diagonales. Sí, esos son 2, por eso se restan, menos 2. Yo no puedo formar triángulos o diagonales con esos 2 vértices. Ahora para el otro vértice y a las diagonales, y te vas a dar cuenta que desde ese Acá. otro vértice tampoco puedes hacerlo con 2. ¿Sí? De acá hasta acá, ¿sí? Ajá. Y de acá hasta acá. ¿Sí ves? Pero no, y no puedes hacerlo con los dos que están al lado. ¿Sí ves? Siempre nos No, quitamos con 2 estos vértices. no. Siempre quitamos 2 vértices. ¿Sí? Es lo que está diciendo la ecuación. Ah, sí. ¿Ya? ¿Ya Eso entendieron? quitan los vértices. Estos serían sus vértices y estos sus lados. Sí, Mayra ya con el Michi ahí. exactamente. Ah, ok, ya aprendí. Listo, perfecto. Me encanta. Yo espero que los demás también que están poniendo atención también hayan aclarado cositas con eso. Profe, ¿cómo se escribe Con la viceversa? explicación, todo el mundo Aclaré entiende. muchas. ¿Luna qué? ¿Cómo se escribe viceversa? Uy, me rajan. Yo en ortografía soy un poco igual que ustedes. Ay, profe. Orografía será. C, V, B, vaca. ajá. B, no, B. Y Z, ¿no? Viceversa no es con Z, no, es con S. Se lo hace. Ay, Dios mío. Viceversa. Bueno, no sé. Eso. Profe, sí. Bueno, se nos está yendo el tiempo, Profe, entonces con ¿cuál es la V, idea? con C. ¿Cuál es la idea? La idea es que entonces cojan ese tallercito y así mismo como empezamos a analizar el primer punto, analicen los demás puntos, son de análisis y de contestar las preguntas, ¿sí? los Listo. 3 puntos que están ahí. ¿Son todos los 3 puntos o solo el primero? No, todos los puntos. La idea Con es la que tarea y todo. los solucionen, sí. Y hagan la tareita. Igual lo que les digo, solo es observar las figuras e intentar analizar lo que nos preguntan de las figuras, ¿sí? ¿Solamente el punto 1? No, los 3. De los 3 1, 2 puntos. y 3. Profe, Que hagan todo. El taller. ¿Ese dónde está? Todo el taller, la tarea, si quiere todo el libro. Exagerada. O sea, ¿qué toca hacer, profe? Perdón. Lectura del capítulo, ¿sí? 5. Todo el taller Todo el y la taller tarea. y la tareita, sí. ¿Qué tarea es? La tarea número 6. Sí. Tarea 6. No, eso es mucho. profe, una pregunta. Profe, el taller cuando se envía. Espere. Silencienlos, profe. Silencio. Sí, todo el taller, todo el taller. ¿Y cuándo se envía? Listo, pregunto. Él en una clase específica lo Los pide. talleres no hay que enviarlos todavía, la idea es que los hagan, sí, que los adelanten. Así como la clase, así como el de este La pasado. fase pasada, sí, la fase Eso. pasada. En ese sentido, pues por ahí yo escuché que dijeron que con la tarea ya es mucho trabajo para hoy. ¿Están de acuerdo? Sí. Y más bien dejamos la Sí. tarea entonces aplazada. Sí, Sí. Profe, Pues, pero profe, ¿sabes pero que sin la siempre tarea, que- ¿cómo vamos a hacer la actividad? Digo, Ajá, para la tú otra sabes que clase. siempre Pues tiene entonces yo relación. explico la tarea. Y la nota de tarea Eso. se Ese que quedaría... quiera Más bien, aportar en usted esa nos hace clase la- lo Profe, hace, pero no entonces nos no. atrasaríamos. Espere. Lo que dice O sea, Luna me ¿solo el parece... taller? Lo que No, dice o sea, Luna me si parece hacemos la sensato. Espere. Luna está diciendo, pues, de que quiere hacer la tarea y exponerla a la siguiente clase, entonces la hace y pues tendría nota de esa persona que exponga. ¿Qué tal Ah, le pues parece? sí, pues sí. Pues ahí sí ya todos, profe.
Eso se nos va la clase. Pues sí. Pues si hubiera dicho, no, pues hagan la tarea y ya. Pues es que no, ojo, porque No es diferente todos- a que yo los No, ponga a hacer la es si tarea usted y no quiere todos o van a no quiere. participar, porque igual entonces usted dice, ay, pues Pero no es tarea que para usted está nada. diciendo por una nota, entonces Los pues que ya. hagan No, es falta, que que ahorita los que cogen hagan, el sí. por ejemplo, estamos diciendo que de tareas hace falta gente y hay gente que tiene uno, entonces esa gente Profe, podría pues que hagan la hacer la tarea a los que tarea. les falta. Profe, Sí, una más pregunta, bien. ¿sí? Ustedes deciden, Digamos, señora. digamos, la mitad hicimos la tarea y la mitad no, ¿sí? Y pues ahí piden unos materiales, ¿sí? ¿Y Sí. qué van a hacer la otra mitad que no trajeron? Ah, no, pero hicieron los la tarea? materiales sí los pueden traer, Obvio, todo obvio, sí, el mundo. material sí, pero lo digo es la consulta, porque es que el material no se demora usted consiguiéndolo nada. Ay, no, la consulta es lo de menos. Para Profe, mí ¿usted lo no más me puede difícil creo que recomendar fueron un los tutorial? Solo materiales. copy paste y ya. Tutorial para que le hice Para lo de eso que usted explicó, que es que a mí no me quedó muy claro. lo de las diagonales y lo de Ajá. los ángulos. Sí. Voy a ver, venga, voy a dejarlo anotado y voy a ver si subo algo al Classroom. Yo mira Bueno. si subo Sí, algo al Classroom profe, ahorita. suba el video. ¿Usted Un graba? tutorial o algo así para... Igual Él yo los subo la sube todos clase, a yo subo YouTube. la clase, yo subo la clase Oh, al Classroom. profe, no ha vuelto a subir a YouTube. Sí. Sí. Ayer. Sí, ayer. Todos los días lo subo. Es más, Sí, ahorita yo creí lo que eran primero las que hago estaban es en el subir eso. Classroom. Todos los días, No. no, porque todos los días no tenemos más. Pero lo que hice, le hice subir Sí. algo más aparte. Sí, yo voy a ver si subo algo más aparte. ¿Listo? Le hice. Bueno, Ya, y otros la videos aparte. pregunta. Profe, No le se tengo le va a una olvidar. pregunta. Ajá, sí, no. ¿Algo más? Yo. Luna. Espere, ¿Qué pasó, mi vida? espérese. ¿Dónde está? ¿A quién le La habla? pregunta A mi D. sobrinita. Sí, ¿qué No, hice? no entiendo dice, ¿podrías hallar el ángulo interno de la figura 3 y 5 lados iguales? ¿Cómo así 5 lados Ah, bueno, iguales? ya tenemos. Triángulo y pentágono. Ajá, vea. Entonces acá ya No. tenemos cuadrado, hexágono y octágono. Ahora nos están preguntando, ¿será que es posible conseguir la del triángulo y la del pentágono? ¿Cuál triángulo y cuál pentágono? Pues no lo tenemos. La idea es que sí, con lo que ya vio en la imagen y con lo que ya ha hablado y ha argumentado, es posible que usted encuentre no, con esa sí. información que está ahí. Pues 3 lados, un triángulo tiene 3 lados, entonces Ya, ya, y 5 entonces, lados, pues entonces de lo que está ahí, usted coge esa información y simplemente la adapta para el triángulo y la adapta para el pentágono. ¿Sí? Sí, más o menos es lo que está ahí. Profe, yo es que hallar el ángulo de la figura 3. No, me figura de 3 lados, sí, por eso. Bueno, profe. Listo, perfecto. Entonces, pues lo que les digo, yo ahorita me dedico a subir la clase, a pasar los videos y si encuentro videos que les sirvan a ustedes para entender un poco más esto, se los paso. ¿Listo? Sí, profe, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces, Por Dios los favor. bendiga, se me cuidan, hasta luego. Igual Espere recuerden bajo que la pueden mano y volver a me mirar salgo. la clase, lo que compartieron Chao. sus compañeros, lo que dijeron. Ay, para que se profe, déjenos. Espérese, tai. Profe, que deje a Chao. uno y Néstor el video porque ahorita yo lo voy a escribir a la Chao. profe Elena de los que no me han Chao. enviado el video. Chao. Entonces yo voy a dejar la sesión abierta como siempre porque ustedes siempre piden lo mismo. Chao. Sí. Sí. Perderá. Yo ya sé una. Listo, chao, adiós. Dios los Hasta bendiga. luego.